Como decía la bellísima voz de Roberto Poblete, hablar también es crear. Y acá, además, hablamos con creadores, así que lo hacemos doble. Y estamos con Francisco Ortega, destacado periodista, escritor, que además fue de los primeros que saludó a esta radio y que dijo que tengo ganas de ir allá a hablar de este libro que se llama Tesoros Chilenos y que cierra la trilogía Dioses Chilenos, Alienígenas Chilenos, con esta trilogía de la geografía mágica de Chile. Que, como tú dices acá, en el inicio del libro, no pensabas que iba a ser una trilogía, pero es acá. Sí. Y ahora que existe como trilogía, ¿cómo la miras? Yo creo que, a ver, el número 3 tiene una cosa mágica, ¿no? Tiene una simbología extraña y por algo las trilogías tienen esa cosa mística, aunque después hagan cuartas, quintas partes de las trilogías. Pero tenía mucho sentido, porque de alguna manera, el segundo libro, que fue Alienígenas Chilenos, que nació de otro libro. Originalmente se iba a llamar como Criaturas Chilenas, porque eran como seres humanos. Tenía que ver con toda la mitología. Como una cosa más de bestiario. De bestiario, pero cuando se fue escribiendo, un trabajo mutuo que hicimos con Diego, con el editor, fue, oye, esto tiene mucho de ufología. Y le decidimos cambiar el nombre a Alienígenas Chilenos. Porque la mayoría de las criaturas efectivamente eran... Efectivamente, y después vino el estallido social y Cecilia Morel habló que estábamos llenos de alienígenas, entonces tuvo como sentido ese libro. Y claro, quedaron un montón de historias guardadas, pero... Y yo había pensado, alguna vez incluso hablamos de hacer algo que no tuviera que ver tanto con lo mítico, sino con las obras chilenas, como grandes obras de ingeniería chilena, la historia de los puentes, de los barcos, etcétera. Pero se iba un poco de la línea de la geografía mágica. Y de repente llega a mí, por una pega que hago de guionista, una serie que quedó en desarrollo, que hicimos con Julio Rojas, de hecho, del Tesoro de Juan Fernández. Y dije, acá hay como una historia que se sabe, pero no se ha contado del todo. Luego entrevisto a un escritor español que hace un libro sobre Indiana Jones y me da un dato sobre el Tesoro de Juan Fernández, que es el prólogo del libro. Claro, la llave de los muros de los lamentos. La llave del muro de los lamentos, y que era necesaria para encontrar el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Y dije, wow. Y ahí como que me empecé a obsesionar en buscar tesoros de Chile. Y al principio eran como tesoros vinculados con los piratas. Sí, que hay una tradición muy entretenida. Súper, y eran solo los piratas. Pero después esto se fue abriendo a mucho tesoro inca perdido, tesoros vinculados, bueno, el de los jesuitas, que también es clave, y bueno, y todo lo que se desarrolla en este libro. Y me encontré con que, claro, aquí atrás dice que hay 88 historias, hay 88 tesoros en el libro. No todos están desarrollados largos como el resto del libro. Yo diría que tiene 17 capítulos, 3 tesoros por capítulo, 3 tesoros grandes. Son como entre 25 y 30 historias bien detalladas de algunos tesoros, pero se nombran los 88 que rastreé. Mira, ahora, a ver, varias cosas para entrar. Una que está también ligado con, y ahí uno puede entender, con la geografía mágica, sí. Porque casi todos estos tesoros están vinculados con espacios mágicos. Con el diablo, con duendes, y con también maldiciones. Y también con maldiciones que explican por qué no ha sido encontrado. Porque aquí no hay ningún tesoro que haya sido encontrado. Pero uno fue encontrado, y lo supe hace 2 semanas. No. Hablé con un personaje que yo entrevisté en este libro, en el Tesoro de San Martín. ¿Ya? Que es un historiador de Huechuraba. Y me dice, ¿sabéis qué? Hace poco se comunicó una persona que me dijo que era, y hablé con él, que dijo que era descendiente de O'Brien, de Juan O'Brien, y me dijo que su abuelo había desenterrado el tesoro de la logia lautarina y que se lo había gastado todo. ¡Chan! Y que no era tanto oro como decían. Yo creo que nunca es tanto oro como decían. Así que yo digo, a lo mejor no encontró todo, sacó un poquitito. Claro. Pero también es una historia oral, ¿cachai? O sea, es algo que te cuentan, que tiene mucho este libro. Sí, po. En una entrevista me decían, pero estas son historias reales. Yo le digo, pero no importa si son reales. Lo que hay verdad de los personajes que me cuentan la historia. Esa es la verdad que me importa. No me interesa si esto es, pero esto pasó o no pasó. La historia de la Quintrala, por ejemplo. Este personaje que me dice que su papá se le aparecía el fantasma de la Quintrala. Claro, te dice, no, pero eso no es verdad. ¿Cómo sé yo que no es verdad?
¿Cómo sé yo que a esa persona no se le parecía? No se le parecía. Es la verdad. Y que le contaba que hablaba con la Violeta, ahí el link Violeta Parra aparece harto. Sí. Aparece en 2 capítulos, en el de la Quintrala y en el de Cofralandes. Que la ciudad de las infantas, que es un mito, fíjate, que yo no conocía, porque es una suerte de la isla de las mujeres de las maravillas, sí. Chileno, en Nahuel Buta. ¿Cómo se llama? ¿Teshmira? Sí. Nuestra Teshmira es Cofralandes o la ciudad de las infantas. Ahora, ahí entonces pasan varias cosas. En algún momento tú dices, está en el texto del libro, de hecho lo marqué, que finalmente aquí se cruzan ficción y realidad, y qué importa, sí. ¿no? Porque son mitos, po. Bueno, y finalmente hablemos de eso, pero cuando uno hace todo el recorrido como tú hiciste en estos 17 capítulos más el prólogo, los 88 tesoros que de una u otra manera se nombran, ¿qué aprendemos de la tradición chilena? Porque tú y yo hemos hablado muchas veces de lo mágico que es Chile. Hay varias cosas. Uno, que es algo que se repite, yo diría, no solo en Chile, en todas partes. Que en todo este ciclo es más importante la búsqueda que encontrarlo, pero por mucho. Y lo otro, que tiene algo que ya aparecía en Dioses Chilenos, en el capítulo del Diablo, que el chileno tiene una necesidad. A ver, los anglosajones, por llamarlo de alguna manera, dicen: voy a trabajar toda la vida para hacerme rico. Claro, la cosa calvinista. La cosa calvinista. En cambio, nosotros, y supongo que para toda Latinoamérica, buscamos la suerte para hacernos. Por eso el diablo, en su interpretación chilena, es como un duende que te da oro. Tú haces un pacto con el diablo y le das tu alma a cambio de riqueza. Claro. No a cambio de sabiduría como Fausto, ni de conocimiento, etcétera, sino de plata, de oro. Y el diablo chileno está vinculado con el oro. Acá también, la idea de los tesoros de los piratas, del tesoro de Juan Fernández, del tesoro de los incas, el tesoro de los jesuitas, de los miles de entierros, y toda la búsqueda es una cosa de hacerme rico encontrando algo. Pero por esa mezcla entre lo ancestral, lo pagano y también lo cristiano que llega con los conquistadores españoles, nuestros tesoros y nuestros entierros tienen un precio a pagar. Acarrean una maldición. Ya, tú encuentras esta riqueza milagrosa, pero tienes que pagar un costo. Pero no es gratis. No es gratis. No lo puedes gastar en 3 años, en algunos casos, o si lo gastas, se te pone algo en una mochila espiritual, por llamarlo de alguna manera. Pero tendrá eso también que ver con que también estos mismos tesoros son todos resultados de la violencia. Son todos, sí. Hartos, por lo menos una gran mayoría. Claro, estoy asaltos pensando, piratas. Exacto, la catrala, ¿cierto? Que tú lo dices muy bien, no era peor que el resto de los terratenientes, sí. Era mujer y por lo tanto ahí como una bruja, ¿no? Como una mujer poderosa, peligrosa. Pero claro, igual uno dice, bueno, esa época de los terratenientes de la colonia chilena, sangre, ¿no? Absolutamente. O sea, cuando mira qué bueno que pones a la catrala, porque es un personaje o a la quintrala, un personaje que me tiene obsesionado desde hace un tiempo. Que venga esa novela. Y la cosa es que, claro, hay como una fama de la Quintrala que tiene que ver con lo que había alrededor, lo que se decía alrededor de ella, pero la Quintrala no es peor que, por ejemplo, el corregidor Sañartu. Claro. Y el corregidor Sañartu, cuando hablamos de él, sí, hablamos de sus atrocidades, pero hablamos de que hizo el puente de Calicanto y un montón de obras. La Quintrala también hizo un montón de obras, pero no se habla tanto de las obras como de su lado oscuro. Claro, porque además tenía esta cosa, bueno, como se dice de todas las mujeres poderosas, ¿cierto? Estos pactos con el diablo, ¿cierto? Es como nuestra Elizabeth Bathory, ¿no? Claro, la condesa sangrienta. Sí. Nosotros teníamos nuestra terrateniente sangrienta. Pero estoy pensando en eso, estoy pensando en el tesoro, el capítulo que hablas con el Julio Rojas. Que Julio es un protagonista de un capítulo. Que además es un personaje, el Julio lo queremos mucho. Estuvo en nuestro primer programa acá en Comunicarte, que es el tesoro de Vitacura. Sí. Que además no sabemos si existió Vitacura, como cacique, ¿no? Sí, sí. Pero también ese era un tesoro que estaba extraído de tierras chilenas, pero que se pagaba hacia... A los incas. Yo encuentro que ese quizás es uno de los capítulos que más me gustan del libro, porque tiene una cosa que es súper urbano. Sí. Porque el resto de los capítulos ocurren en el desierto, en la cordillera, qué sé yo, en el sur, en los canales australes. Pero ese capítulo ocurre y ni siquiera es que ocurra en el centro de Santiago, ocurre en Las Condes, sí. En Las Condes con Vitacura.
un lugar que uno puede decir, qué historia extraña. A ver. Y claro, frente al club de golf. Y que más encima te dicen que la calle Luces se llama así porque los vecinos del siglo pasado veían luces fatuas o anchimalenes, como lo queráis llamar, flotando por ahí. Dicen, mira, hay geografía mágica en el lugar menos mágico de Santiago, como... Perdón con los vecinos de las Condes y Vitacura. Claro, pero ahí entramos de nuevo, ¿no? A que finalmente son los relatos lo que vuelven mágico cualquier espacio. Absolutamente. O cualquier persona, pero quiero volver también a los orígenes de estos tesoros. Porque, están estos 88 tesoros, lo que tú nos relatas ha sido como la historia de la búsqueda más que la historia del tesoro mismo. Sí. Porque en general es como ¿dónde está, cómo se generó el tesoro de los jesuitas? No vamos a entrar ahí. No. Usted imagínese. Lo que importa es la historia de este poeta peruano, de Chocano, de la gente que ha buscado, de estos chicos que hacen videos en YouTube y que han entrado a los túneles y todas esas cosas. Yo creo que lo fascinante tiene que ver con la búsqueda y con lo que se descubre en la búsqueda. Por ejemplo, este mito de los túneles que conectan todo Santiago Centro. Sí. Pero que es una cosa que está muy arraigada. De hecho, ahora hay una autora que está escribiendo un libro de no ficción que lo va a publicar Planeta, creo que dentro de unos meses, que tiene que ver con los túneles de Santiago. Va a ser muy interesante, porque además es una cosa es un mito urbano que yo creo que es el gran mito urbano de la capital. Sí. El subsuelo capital. Santiago subterráneo. El Santiago subterráneo. ¿Cómo se llama esta novela de Neil Gaiman que se ocurre toda de abajo de Londres? ¿Cómo se llama? Bueno, me acordé. No es Underworld, pero es parecida. Es parecida. Luego sí. Nos vamos a acordar. Sí. Porque contra todo seguimos queriendo mucho. Sí, o sea, están sus obras. Están sus obras. Yo me cuelgo mucho de una entrevista que le hacen a Mariana Enríquez que dice... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cachai? De repente es mejor no conocer la historia de nuestros ídolos. A mí lo que me pasa, leí un libro también de Planeta muy bueno, se llama Monstruos. Es muy bueno ese libro. Y ese libro me ayudó a entender por qué a mí me dolía. Sí. Porque también tiene que ver lo que uno proyecta a partir de las obras y luego darte cuenta que el otro es un ser humano con... No, y además en Monstruos hay una cosa muy interesante porque la autora dice, yo prioricé mi trabajo por sobre mis hijos y mi esposo. A lo mejor para ellos también voy a ser un monstruo. Es heavy. O sea, la complejidad. Por eso yo cada vez que me dice, ¿se puede separar la obra del autor? Y yo es como, no, cuando hay autoría, sí. No se puede separar. Y uno tiene que, como fan, lector o espectador, asumir que esto viene todo de un ser humano tremendamente complejo. Luego, si el nivel de complejidad se transforma en delito, ahí uno va a tener que tomar la decisión de absolutamente, si sí. Quiero seguir a esta persona o no. Yo siempre enseñé a Leni Riefenstahl en mis clases de historia del cine, explicitando las luces y las sombras que conocemos. Luego hay mucho misterio. Sí, y de un libro de misterio. Y volviendo al libro de misterio que es Tesoros Chilenos, también hay esta cosa, yo quería preguntarte respecto a la permanencia de esto, porque tú hablaste con gente que está viva, sí. ¿Cierto? Que son de alguna manera herederos, muchos de ellos siguen buscando, como nuestro queridísimo Julio Rojas, sí. Sigue buscando, ¿no? Entonces, preguntarte por qué dice eso también de nuestra idiosincrasia, de nuestra inocencia, no quiero decir infantilismo, ¿no? De nuestra esperanza o de quizás de querer darle un toque mágico a una realidad que a veces es muy hostil. Yo creo que simplemente somos personas narrativas. Ya. Y nos encanta que nos cuenten historias. Y la geografía de Chile, por su forma alargada, la presencia eterna del mar y de la cordillera, de este clima tan extraño, ¿no? Que tiene hasta tornados, lo subimos hace un par de días, implica que vivimos súper dominados por historias, por relatos, por lo que nos contaron los abuelos, y nos siguen gustando. Uh-huh. Tiene también el hecho que es una cosa que ocurre en toda Latinoamérica, ¿no? Tú vayas a México, tú vayas a Colombia, tú vayas a Brasil, tú vayas a Argentina, sobre todo a la provincia de Argentina, y percibes exactamente lo mismo. Quizás porque tenemos 500 años menos de historia que el resto del planeta, por lo tanto tenemos todo ese peso ancestral, pagano, como lo queráis llamar, mitológico, folclórico, súper encima. Uh-huh. 500 años es nada. Uh-huh. Entonces, y además tenemos una mezcla entre un cristianismo súper culposo y una mitología que también es bien oscura, es bien nocturna. Entonces, estamos de alguna manera firmados por este charquicán de relatos fundacionales y que tienen que ver también con nuestra identidad. ¿Sí? Lo que hablábamos hace un rato de esa cosa de buscar la suerte a través de un pacto con el diablo o de encontrar milagrosamente un entierro.
Claro, pero también está esta idea de que ese pacto siempre va a venir con un precio y también nos acompaña la culpa, entonces como que nunca hay felicidad en encontrar el tesoro. Sí. Puede haber satisfacción. Pero por eso te digo, finalmente es como cuando revisas el mito del Grial o el mismo Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos es tan importante destruir el anillo o el camino que hace Frodo, Aragorn, todos los personajes. El Señor de los Anillos es una película sobre la amistad y sobre encontrar tu lugar en el mundo. Un libro. Pero también y eso es lo importante. Claro, pero también si uno lo puede leer como es una saga de entregar el tesoro. De entregarlo, claro. Porque hay cosas más importantes que el tesoro. Porque efectivamente ahí claro, mira, hay un diálogo no lo había pensado, entre el Señor del Anillo y este libro. Acá queremos buscar un tesoro a pesar de que ese tesoro se puede convertir en My Precious. Exactamente. En el Señor del Anillo ya saben que es My Precious y se tienen que deshacer de ese tesoro. Ahora, quiero terminar con una pregunta porque tú sabes, Pancho, que yo soy muy fan de tu trabajo y que he leído casi todo lo que has escrito. Y me pregunto siempre cómo va alimentando tu ficción tus investigaciones, porque incluso si estos relatos son ficción, tienen cruces, etcétera, tú a veces tomas algunas de estas cosas y es como ya, vamos full ficción y voy a inventar personajes, voy a inventar escenarios, pero también en general, o sea, estoy pensando tu trilogía, también no está la de ficción, también la de Logia, también está basada en relatos como estos. Cuéntanos cómo para ti dialogan una cosa con la otra. Absolutamente, de hecho en este libro yo diría que hay 3 capítulos que dialogan con mis libros de ficción. La actualización del tesoro alemán, supuestamente los tractores Lance, que lo traté en ficción en el Verbo Kaifman. El tesoro de la logia lautarina, de alguna manera dialoga con Logia, y el de los jesuitas dialoga con el cáliz secreto. Sí. Entonces es parte de una suerte de... Pero hoy día saben más de esos mitos. Absolutamente, sí. Bueno, de hecho mira, un buen dato. Los que leyeron el Verbo Kaifman van a saber la verdad del tesoro de los tractores Lance en este libro, porque tiene información actualizada. Yo te lo voy a instalar ahí. Voy a hacer un Inception, quiero tu libro sobre Chiloé. Sí, es como tengo Chiloé pendiente, tengo la Quintrala pendiente, que te digo, me tiene como que quiero hacer algo como gótico con la figura de la Quintrala. Oh, please. ¿Cachai? Es que además, si tú te fijas, la Quintrala Catrala tiene un diálogo con la palabra Drácula. Sí, como decías tú, con la Condesa Sangrienta. Entonces hay algo ahí que creo que no se ha aprovechado del todo y que como que me gatilló con el libro que hice con Félix Vega de los mitos. Y ahí aparece la Catrala como un vampiro, como una vampiresa. Y además igual hay harto ahí, ¿no? Estoy pensando en el par de libros de gótico chileno que hizo la Fran Solar. Sí. Que están muy bien que de alguna manera, pues, finalmente el gótico, además de una época, es una atmósfera. Sí, o lo que está haciendo el Jesús Diamantino, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Entonces hay como una cosa... Jesús lo está haciendo desde el presente. Sí. Igual. Es verdad. No ha ido hacia pero se mete también en tesoros antiguos y en tradiciones y en maldiciones. Y dialoga con Drácula, dialoga con Frankenstein. Claro, pero están a los personajes que están ahora. Sí. Qué grandes escritores en Chile, me encanta. ¿Y te acordás que en nuestras primeras conversaciones hablábamos de cómo, que no me acuerdo cuántos años atrás fueron, pero hablábamos de esta como especie de negación o de mirar en menos el género? El del fantástico especialmente, la ciencia ficción, el horror, y cómo en los últimos años esa cuestión ha disparado y lo hemos asumido. Lo hemos asumido, pero también ha ayudado harto que ha habido una suerte de reconocimiento del fantástico a nivel mundial. Claro, uno ve, como por ejemplo, editoriales como prestigiosas, como Anagrama, que tratan de disimular. No sé, fijado que en lugar de ciencia ficción hablan de ficción especulativa, claro. En lugar de terror hablan de gótico andino, en lugar de cómica hablan de novela gráfica, como que todavía, ocurrió acá también, en vez de fantasía se inventó el término realismo mágico, porque hay una suerte de resquemor entre cierta academia y ciertas editoriales a lo fantástico, pero yo creo que eso se está diluyendo y ya fue. Oye, hablando, Tesoros Chilenos de Francisco Ortega es la tercera parte de su trilogía de la geografía mágica de Chile. Los 3 libros son de Planeta y los pueden encontrar, y Planeta también nos ha mandado libritos para todos nuestros invitados e invitadas. Incluso tú que eres autor de Planeta, te llevas este libro que no tenías. No lo tengo, El idealista de Viet Thanh Nguyen. Oye, Tesoros Chilenos viene con mapita, hay que decirlo, tiene 2 mapas. El mapa de los tesoros de Santiago y el mapa de los tesoros de Chile. ¡No lo había visto!
Aquí está el mapa. Así que nada, pues, y la otra solapa también. Por eso las solapas son más grandes, porque viene con sorpresa. Ahí está, viene con sorpresa. Ahora lo voy a releerlo mirando el mapita. Entonces se puede hacer el tour. Bueno, ahí se los dejamos. Pancho Ortega, un placer tenerte acá, vecino, que sea muchas más. Y felicitaciones por esta nueva casa, ¿no? Cuando quieras. Esperamos tenerte aquí de visita muchas veces. Nosotros vamos a la música. Ya vi que llegó Isidora Stevenson, así que ya vuelve a comunicarte.